Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Giel, los cuatro elementos. La Hada se sintió desconcertada por esas palabras, pero no pudo evitar sonreír. Si esto continuaba, Apo quedaría más fascinada por ella. Al ver su vacilación, Apo tomó la mano de la Hada y la colocó suavemente sobre su mejilla, sonriendo suavemente. La Hada se dio, pellizcándola suavemente para satisfacer su impulso. La próxima vez no lo dudes, la Hada, haz lo que quieras. Tengo miedo de que si hago algo inesperado te enojes conmigo. No me enojaré, somos novias, en realidad. De verdad, Lada, puedes hacer lo que quieras. Lo dijiste tú mismo, Apo. Tras oír eso, si Lada hubiera empujado a Apo fuera de la cocina con la fuerza suficiente para mandarla directamente a la sala, a nadie le había parecido extraño. Estaba completamente nerviosa e incapaz de concentrarse en preparar la cena. Aunque era una comida sencilla hecha en casa por su madre, después de calentar el sabor le pareció más dulce y delicioso que antes. Lada, ¿puedes llevar estos documentos al salón de evento, por favor? Claro, Prince, se lo llevaré a Apo. Quiero decir, se lo llevaré a la jefa en la sala de reuniones. El salón de eventos, no la sala de reuniones. Lada sonrió con torpeza, corrigiéndose rápidamente tras llamar a la jefa Apo, algo a lo cual se había acostumbrado. En los últimos días, desde que empezaron a salir, nadie en el hotel había notado nada inusual en su romance. Sin embargo, esta no era la primera vez que se le escapaba a Apo, que se le escapaba la palabra, que se le escapaba llamarla Apo delante de Prince sin querer. Si no tenía más cuidado, el secreto no tardaría en salir a la luz. Se lo llevaré a la jefa ahora, por si lo necesita urgentemente. ¿Puedes cuidarlo un poco, Lada? Déjamelo por ahora. La jefa está reunida con el equipo del proyecto y está muy ocupada con un importante proyecto del sector público. Están haciendo una revisión exhaustiva para asegurarse de que todo esté listo para la evaluación. Prince, ¿siempre seleccionan a Watim para esos proyectos? Sí, todos los años, incluso cuando los hoteles de la competencia se preparan bien, no se pueden comparar. Con todo el esfuerzo de la jefa, creo que es imposible que alguien supere al grupo Watim. La Hada sonrió al escuchar la explicación general de Prince y luego se apartó para continuar con las tareas. Por lo que había aprendido, este proyecto era la última oportunidad de Pimpak, su única oportunidad de demostrar su valía ante su tía, y al mismo tiempo Apo también le estaba dando todo. Si tuviera que elegir a quién apoyar, no habría dudado en su corazón. Elegiría a su pareja sin dudarlo. Jefa, traje los documentos para usted. Jefa, traje los documentos para usted. Dada, estoy aquí. Apo le sonrió a la joven, quien observaba atentamente el amplio salón de eventos, asegurándose que estuvieran solas y que el espacio fuera realmente privado. Una vez segura, finalmente se relajó y se acercó a Apo con más naturalidad, dejando atrás su semblante serio y asistenta. ¿Qué haces? ¿Trabajando duro? Ya casi es la hora. Estaba esperando que me invitaras a almorzar. ¿En serio? Si no voy, seguro que te pierdas en el trabajo y olvidas el tiempo. Este es un proyecto importante, necesito mantenerme concentrada y asegurarme de no cometer errores. ¿El que mencionó Prim? ¿El que mantiene a todos tan ocupados? Sí, todos estamos dando lo mejor de nosotros. Si hay algo que pueda ayudar, házmelo saber. Haré lo que sea necesario. Solo quiero un poco de apoyo de mi novia. ¿Crees que puedes dármelo? La dama no pudo contener la risa ante la inusual muestra de ternura de Apo en el trabajo. Incluso extendió la mano para tomarla y sus miradas se cruzaron en una mirada tierna y cariñosa, sin poder resistirse. La abrazó brevemente, pero con gran apoyo. Ninguna de las dos se dio cuenta de que alguien estaba a punto de entrar. Lo siento, creo que la Hada olvidó algunos documentos, así que lo traje para completar. Prim, sobre esto. Prim, por favor, no se lo digas a nadie. No te preocupes, jefa. Para ser honesta, ya tenía un presentimiento. Felicitaciones a ambas. La Hada se cubrió el rostro de inmediato con ambas manos, completamente avergonzada, deseando desaparecer en el acto. Había sido ella quien insistía en mantener su romance secreto, pero ahora era ella quien había dejado que Prim la descubriera sin querer. Prim se burlaría de ella en el trabajo, haría bromas. Apo, por otro lado, no hizo nada para tranquilizarla, simplemente se rió cariñosamente ante su reacción. Es tu culpa, Apo, ahora Prim lo sabe. ¿Quieres palomitas, Lada? Puedes traernos un poco, está bien. Todavía estoy llena de la cena. ¿Qué sabor prefieres? Tú decides, a mí me gusta cualquier sabor. Solo tomaré un poco, así que elige tú. Elige lo que creas que es mejor para mí. ¿Y qué tal uno dulce con queso? Te gustan los dos, ¿verdad? La dama miró a Apo, quien asintió antes de dirigirse al puesto de palomitas de maíz.
Mientras tanto, estaban a punto de ver una película por primera vez desde que empezaron a salir. Se sentía con su primera cita oficial. Ella estaba tan feliz. La comida estaba deliciosa, la emoción de ir al cine juntas, todo parecía perfecto. Por un momento olvidó todas sus preocupaciones y problemas, creyendo que había quedado atrás. Pero en realidad no había terminado tanto como ella creía. Lada, pareces tan feliz. La joven miró a su alrededor nerviosa, sintiéndose incómoda al leer el mensaje de Supi. El mensaje le inquietó al instante, preguntándose si el remitente estaría cerca observándola. Volvió a mirar a Apo, aliviada al verla todavía ocupada eligiendo bocadillos. ¿Tienes una cita? La grabé. ¡Qué lindos! ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué te preocupas por mí? ¿No deberías estar disfrutando de tu cita? ¿Qué crees que pasará si le envío el video a la tía ahora mismo? Por favor, no hagas eso, te lo ruego. Así dejarán de malinterpretarte y por fin verán quién eres realmente. ¿Qué quieres? Dilo directamente, por favor. No hubo respuesta. Parecía que su medio hermano la estaba manipulando, jugando con ella, manteniéndola en suspenso y atemorizada. La posibilidad de que Pimpag apareciera y le revelara todo a Apo la aterrorizaba. No solo revelaría su romance, sino que también podía destruir sus ya frágiles lazos familiares. Su romance estaba en sus inicios, lleno de buenas intenciones, pero aún no lo suficiente sólido como para soportar todos los desafíos que pudieran surgir. Quizás por eso aún no había encontrado el valor para confesarlo todo. Necesitaba más tiempo. Necesitaba sentirse segura, estar segura de que Apo la perdonaría por las dudas que alguna vez tuvo sobre el grupo Guatín. Aunque no había hecho nada malo, todavía quería ser perdonada y confesar directamente sus errores pasados. Lada, ¿qué pasa? ¿Por qué pareces asustada? Nada, no pasa nada. Quise esperar dentro del cine. La película está a punto de empezar. Apo estudió a Lada con atención, notó lo distante que de repente parecía. Hace apenas unos momentos estaba tan llena de emoción mientras compraba palomitas de maíz. Ahora parecía perdida en sus pensamientos, distraída por algo en su teléfono. Apo, primero necesito ir al baño. El de adentro está más cerca, ¿quieres ir allí? Iré a ese, es mejor así. Adelante, espérame dentro del teatro. Voy rápido. Lada miró a Apo, quien intentaba interpretar la situación. Apo consideró seguirla, solo para asegurarse que todo estuviera bien. Pero ahora tenía un romance. Debería haber confianza mutua. Así que en lugar de cuestionarla, decidió creer en ella. Y se dirigió al teatro dejando de lado cualquier duda. Pimpag, si tienes algo que decir, dilo. No tengo mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que Apo descubra que estás conmigo y que tus secretos salgan a la luz? Ya te lo dije, ya no quiero más esto, no quiero involucrarme más, porque sigues molestándome. Lada confrontó a Supi, quien la había citado en una cafetería del centro comercial. La había amenazado con que si llegaba tarde o se negaba a ir, iría directamente con Apo y le contaría todo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.